Muy buenas noches, señor tutor y compañeros. Mi nombre es Juanito Arévalo, integrante del curso Biología Molecular. El tema que vamos a tratar hoy es sobre las cuatro moléculas, donde observaremos sus diferentes reacciones y la importancia que tiene cada una de las moléculas en los seres vivos. Objetivos. Los objetivos es comprender en qué consiste cada una de las moléculas, adquirir los conocimientos básicos y necesarios para comprender los procesos químicos asociados con los seres vivos. Hay cuatro tipos de moléculas en los seres vivos: lípidos, carbohidratos, ácidos nucleicos y proteínas. Lípidos. Concepto de lípidos. Son biomoléculas orgánicas que se encuentran en todo ser vivo. Están formados por tres elementos: carbono, hidrógeno, oxígeno. En menor grado aparecen también en ellos el nitrógeno, el azufre, el fósforo y su forma química. Los lípidos pueden encontrarse unidos coavalente con otras moléculas, como los lipolipídidos presentes en las membranas biológicas. También en asociaciones no covalentes se encuentran en las lipoproteínas de la membrana celular. Características físicas: son insolubles en agua, son solubles en disolventes orgánicos como éter, cloroformo, benceno, etc. Es soluble en agua, hidrofólica, y insolubles en lípidos, hidrofóbica. Funciones importantes. Los lípidos tienen unas funciones muy importantes en todo ser vivo y en las células. Son constituyentes importantes de la alimentación: aceite, manteca y yema de huevo. Representan una fuente de energía y de almacenamiento. Funcionan como aislantes térmicos, componentes estructurales de membranas biológicas. Son precursoras de hormonas sexuales. Son precursores de las hormonas corticoides y corticales. Son precursores de ácidos biliares y también son precursores en las vitaminas B. Clasificación. Dependiendo de la presencia de ácidos grasos, se clasifican en dos grupos: saponificables, simples, que son las grasas y las ceras; complejos, que son los fosfolípidos y los glucolípidos. Insaponificables están los esteroides, los terpenos, las prostaglandinas. Aceites y grasas. Estos se diferencian uno del otro porque a temperatura ambiente los aceites son líquidos oleosos, son triglicéridos no saturados. Las grasas presentan grasas saturadas. Ambos sirven de depósito para reserva de energía para células animales. En animales, grasas, y en vegetales, aceites. Son altamente energéticos, aproximadamente 9,3 kilocalorías por gramo. Ácidos grasos saturados. Estos no poseen enlaces, ejemplo, la manteca, el sebo. Los ácidos no saturados poseen dobles enlaces. Son líquidos, ejemplo, ustedes pueden observar que el aceite de oliva y el aceite de girasol. Triglicéridos o grasas neutras. Estos están formados por un alcohol llamado glicerol y tres carbonos. En cada uno de ellos poseen un grupo de oxidrilo. Fundamentales para el almacenamiento de energía por tres razones: insolubilidad en agua, no es necesario humedecerlos para almacenarlos, producen el doble de energía que los carbohidratos. Ahí tenemos un ácido graso con su triglicérido y también una amistina que está formada ya por la línea de carbonos. Fosfolípidos. Están formados por un glicerol, dos ácidos grasos, un grupo fosfato y una base nitrogenada, ya que forman parte de la membrana celular. La fórmula general, como ustedes pueden observar, es la de los fosfolípidos, que tiene una base nitrogenada, dos de carbono y sus enlaces covalentes, como los pueden observar. ¿Sí? Los fosfolípidos son anfipáticos.
Son simultáneamente hidrofílicos e hidrofóbicos. En la figura podemos observar que la cabeza de un fosfolípido es un grupo fosfato negativo, entonces viene a ser hidrófila. Y las dos colas son cadenas hidrocarbonadas fuertemente hidrofóbicas. Comportamiento en una solución. En medios acuosos los lípidos son incapaces de formar moléculas verdaderos. Algunos tienen un grupo polar en un extremo de la molécula. En medios acuosos pueden formar micelas, bicapas lipídicas planas, bicapas lipídicas esféricas, como en las vesículas. Glucolípidos. Son lípidos que poseen una cabeza polar como los fosfolípidos, pero no están formados por un fosfato, sino por un azúcar. También se encuentran en las membranas celulares. Esteroides. No se parecen a ningún otro lípido. Son insolubles al agua. Están formados por 4 anillos de carbono y un hidrocarburo. La razón por la que se agrupan con los lípidos es porque son hidrofíbicos. Entre los esteroides se encuentran el colesterol, las hormonas sexuales y las prostaglandinas. Colesterol. Existen en las membranas celulares, excepto en las bacterias y en los vegetales. Existen dos tipos de colesterol. El LDL, que es una lipoproteína de baja densidad y es conocido como el colesterol malo. Constituye la mayor parte del cuerpo, por su alto nivel puede conducir a la acumulación de placas en las arterias, produciendo daños vascocerebrales y problemas en el corazón. El HDL es conocido como el colesterol bueno. Por tener niveles altos puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y cerebrovasculares. Triglicéridos. Es un tipo de grasa que se encuentra en la sangre que utiliza el cuerpo para poder obtener la energía. Hormonas sexuales. Son esteroides que se forman a partir del colesterol de los ovarios, testículos y otras glándulas. Ahí pueden observar la progesterona de la mujer y la testosterona del hombre. Las prostaglandinas son un grupo de sustancias químicas que poseen acciones hormonales y se derivan de los ácidos grasos. Carbohidratos. Está compuesto por carbono, hidrógeno, oxígeno. Características. Son los componentes orgánicos más abundantes de la naturaleza. Están presentes en las de origen vegetal, legumbres, cereales, harinas, verduras y frutas. Su moléculas básicas es monosacárido. Se conoce también como glucósidos o hidratos de carbono. En la tabla podemos observar el número de monómeros y su nombre y los ejemplos. Por un monómero son monosacáridos, sería la ribosa, la fructosa y la glucosa. De 2 a 10 monómeros, los oligosacáridos, la sacarosa, la maltosa y la lactosa. Más de 10 números de monómeros son polisacáridos, celulosa y almidón. Monosacáridos. Son azúcares que se caracterizan por tener grupos hidroxilos, OH y un grupo aldehído o acetona. Se describen con la fórmula CH2ON. En los organismos vivos los hidratos de carbono tienen funciones estructurales y almacenamiento de energía. La celulosa es uno de los principales glucósidos de las plantas. Su función estructural presente en las paredes y también se encuentra presente en las paredes vegetales. Quitina es un polisacárido, es componente básico del exoesquelético de los artrópodos. Almidón. Su función es reservar energía para las plantas. El glucógeno está presente en los animales. Su función es reservar la energía y cuando la necesitan, las enzimas se encargan de descomponerlo en glucosa para darle energía al organismo. Glucosa. Este azúcar es monosacárido. Está la hexosa, 6 carbonos, pentosa, 5 carbonos en su estructura. Su fórmula química son 6 de carbono, 12 de hidrógeno
y 6 de oxígeno. Características. Por tener una función hidroxilo, se encuentra en la miel y en numerosas frutas, se produce en la hidrólisis de numerosos glucósidos naturales. La glucosa está presente en la sangre de los animales, transporta y distribuye este glucósido por todo el cuerpo, ingresa a la célula y así produce la respiración celular. Disacáridos. Está constituido por la unión de dos monosacáridos. Por ejemplo, la sacarosa es el azúcar común o el azúcar de caña. Está formada por una glucosa y una fructosa, que son monosacáridos compuestos de 6 carbonos, que poseen una función cetona en el carbón 2, es soluble en agua y ligeramente soluble en alcohol y éter. Su fórmula es 12 de carbono, 22 de hidrógeno y 11 de oxígeno. Lactosa es un disacárido importante, azúcar que solo aparece en la leche. Polisacáridos son monosacáridos unidos por largas cadenas de glucósidos. Los principales son almidón, glucógeno y celulosa. Almidón es la principal forma de almacenamiento de la glucosa en las plantas. Es fabricado por las plantas verdes durante la fotosíntesis. Forma parte de las paredes celulares de las plantas. Su función es reservar energía en las plantas. Se encuentra presente en las semillas como trigo, tubérculos como la papa. Aquí tenemos una imagen de los granos de almidón de una célula vegetal en una semilla de lenteja. Y aquí está la molécula del almidón. Carbohidratos. Glucógeno. Su función principal es la de reservar la energía en los animales. Se encuentra presente en el hígado y tejidos musculares. Su estructura es muy semejante a la milopectina. La celulosa es un polisacárido muy importante. Es un polímero vegetal de la glucosa beta, presente en las paredes vegetales. La celulosa no puede ser digerida en el tracto digestivo humano. Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son macromoléculas formadas por nucleótidos. La información hereditaria de los organismos está en los ácidos nucleicos. Aquí tenemos en la cadena del ADN donde se observa, donde definen toda la herencia del ser humano y el nucleótidos. Están formados por 3 elementos, un grupo fosfato, un azúcar de 5 carbonos, la pentosa, la derribosa o la dexoderribosa, y una base nitrogenada. Ahí observamos la base de la ribosa, la dexocerribosa y un nucleótido. Nucleótidos. Existen 5 bases nitrogenadas que pueden formar nucleótidos. Adenina, que se identifica con la letra A, guanina, la letra G, citosina, C y la timina. La timina es exclusiva del ADN y el uracilo es exclusiva del ARN. Nucleótidos son los bloques que forman los ácidos nucleicos, ADN y ARN, que son las moléculas portadoras de la información genética. Son fundamentales en el intercambio energético dentro de los seres vivos. Nucleótidos. El principal portador de energía en los seres vivos es el nucleótido adenosin trifosfato, que se identifica con la ATP. El ATP almacena energía en sus enlaces y tiende a liberar con facilidad cuando entra en contacto con el agua. Proteínas. Todas las proteínas se forman a partir de solamente 20 aminoácidos. Existe una gran cantidad de proteínas y cada una de ellas cumplen una función altamente específica en los sistemas vivos. Las proteínas son polímeros de aminoácidos unidos por uniones peptídicas. Son las sustancias que componen las estructuras celulares y las herramientas que hacen posible las reacciones químicas del metabolismo celular. Son macromoléculas formadas por cadenas lineales de aminoácidos.
Los aminoácidos son moléculas compuestas básicamente por un grupo amino y un grupo carboxilo, unidas a un carbono central que además lleva hidrógeno y grupo lateral. Algunas proteínas y su función. Las proteínas tienen una función que sirven como anticuerpos. Los anticuerpos defienden el organismo al reconocer moléculas extrañas. Actina y miosina. Estas se encuentran en los músculos. Son contráctiles para formar los músculos. La hemoglobina es una transportadora de oxígeno en la sangre. Está en los glóbulos rojos. Cuando se adhiere al oxígeno, la hemoglobina cambia de forma. Como pueden observar en la figura, aquí está entrando la hemoglobina y ahí cambia su forma y sus enlaces. Niveles de organización de las proteínas. Según los niveles se encuentran en estructura primaria. La estructura primaria es la secuencia de los aminoácidos. Estructura secundaria. Se forma cuando los aminoácidos interactúan por medio de los puentes de hidrógeno. Terciaria, cuando las estructuras secundarias interactúan compactando la proteína. Y la estructura cuaternaria, cuando se juntan varias proteínas formando una sola estructura. La estructura cuaternaria viene a ser esta que está en forma podemos decirlo, de como una forma de hélice, que está en la parte inferior de la imagen. Muchas gracias. Espero les hayan entendido y hayan comprendido la importancia que tienen los lípidos. Estas referencias ustedes pueden encontrar ahí la link donde fueron sacados todas las imágenes y la información para elaborar este trabajo. Muchas gracias a todos.